Ha caído, ¿no? Hola, soy Rafa Serret, director de marketing de Vergara Rifles, y hemos venido aquí a disfrutar de la berrea. Hemos venido con Rafa Carrillo a Huerta Pelayo, donde tenemos el coto, y nada, vamos a pasar unos días a ver si tenemos suerte. Pues hemos traído el Vergara Premier Expedition, ¿vale? Se trata de una novedad, esta es la primera muestra en realidad. Se trata de un rifle de la serie Premier, por eso lleva la acción Premier, en este caso es una de segunda generación aligerada, un cañón de carbono y una culata de alto grado de la madera. Básicamente lo que tenemos aquí es un rifle clásico para un cazador moderno, porque incluye varias prestaciones de rifles modernos, pero con un aspecto clásico. Me llevo este apoyo por si acaso, pues sí que variarlo, ¿vale? Ahora voy a hacer una sonata turutera especial para venados de más de 16 puntas. Yo creo que lo vamos a petar hoy. Hoy vamos a tener aforo completo, ya verás. La verdad es que cazar con Rafa es un lujo. El conocimiento que te aporta, la seguridad que te da a la hora de disparar, todo, vamos, es el mejor guía que puedes tener. ¿Qué pelota eres? ¿Qué voy a decir? Todavía no hemos cazado. Aquí está la vega y está todo de matorrales. Y de hecho, para el corzo solemos cazar mucho en el otro lado porque aparecen de repente. A mí esta mochila cada año me pesa más, tío. ¿Balas has cogido? 3. Un poco oscuro, este no es mal sitio porque aquí no nos ven. Y luego hay que ponerse, ya subimos arriba. Aquí podemos dejar las cosas así. Bajando desde aquí arriba. O sea, que
yo he hecho todo eso? La trompeta de Luis Astro. Lo voy a hacer mucho porque ya sabes lo que nos pasa siempre, que empiezan a venir a montones y no sabemos a cuál tirar. O sea, voy a parar. No, es una cierva. Es enorme. Síguela porque tendrá bien, ¿no? Van a bajar por ahí enfrente. A ver, búscate, vete pensando sitios donde en caso de tirar, donde te colocarías. Porque yo, por ejemplo, aquí, si tiras aquí, y si vas a tirar aquí enfrente, te apoyas aquí. Vale. Pero ahora no te muevas, espérate, vamos a localizar, ver por dónde viene alguno. Pero esa roca ahí está bien, ¿eh? Mira, ahí bajado. ¿Lo ves? Hay que descontarle esos 40 metros, son 300 metros. Tienes que tirarle como si tuviera 300 metros. Ahí, 6 clics, vale, con 6 clics, apúntale a la paletilla, vale, venga. Tú prepárate, mírale a ver si lo localizas. Las hembras están muy claras. Esto es así. Eso es. Hemos visto mucha caza, la verdad. Mucha guerrera también. El venado que podíamos haber tirado no era lo que buscábamos. Se ha echado la noche, así que nos toca mañana repetir e intentar cogerlos de vuelta, porque ya algo se les oye todavía, pero ya no lo vamos a poder ver, así que esperaremos a mañana por la mañana. Así que venga otro día, ¿no? Eso es. Vamos. Son las apenas 7 de la mañana, así que vamos a ver si les pillamos de vuelta. Bueno, en Vergara tenemos 2 cotos en España y los 2 están en Guadalajara. Aquí en el que estamos, en el Alto Tajo, nos parece que es una zona increíble, muy desértica, muy rural,
donde podemos encontrar una gran cantidad de animales diferentes y sobre todo una población bastante abundante. En este coto la verdad es que hay una gran variedad de especies. Tenemos el macho montés, tenemos el ciervo, el gamo, el corzo, el jabalí. Bueno, pues una gran variedad de las especies cinegéticas españolas. Están aquí abajo. Eso aquí abajo todavía. Tienen que subir. Vamos a andar un poquito más y nos metemos en un pico. En cuanto oyen cualquier cosa, se meten en lo único. Pero ahí no estamos oyendo mucha berrea tampoco, Rafa. No. Ha bajado, se ha cortado un poco. Esto tiene sus días. Tiene sus días que ¿verdad? Por pitar o no. Pero es raro teniendo un grupo de hembras allí que no la reclame a entrar y se han metido allí al fondo del bosque y ya no salen. Que no salía, dijo. No, que esta tarde lo consigue, verás. Mira. Pues nada, Faustino, aquí estamos en tu pueblo. Pues me parece estupendo. Ya teníamos pendiente el tener una charla y un poco, aprovechando que estamos cazando, que nos contaras un poco la historia, este enclave aquí de este pueblo tan escondido, que tan difícil de llegar, que como no vengas a postas, no lo encuentras. No lo encuentras. Y de hecho, hacia los años, cuando esto se quedó despoblado... ¿En qué año, más o menos? Es que aquí fue progresivo. Entonces, al final quedaron solo unas mujeres con un rebaño de ovejas y tal, pero estamos hablando de los años 60, por ahí. Se quedó despoblado. Claro, esto estaba abandonado. Entonces, claro, esto estaba abandonado. Además, si ves fotos de aquella época, claro, no eran las casas que hay ahora, con 2 plantas ni con 3. Algunas personas... Aquí tenemos... A Máximo. Esta es una vieja leyenda, ya de los que van quedando mayores. Máximo, ¿se quiere sentar aquí o aquí? ¿Dónde está mejor? Máximo, mira, encantado. Claro. Estamos aquí hablando de historias de nuestro abuelo. De vuestro pueblo. Nuestro abuelo fue uno de los que estuvieron allí en América. ¿Qué significa la caza para un pueblo como este? Es que hay que diferenciar. Antiguamente formaba parte de la alimentación. El sustento. Sí, pero era personal. El que cazaba conejos. Yo recuerdo que mi padre ponía losas para las perdices. Claro, se ponían los lazos. Se ponía muchas de estas. Desarrollaban unas capacidades que me imagino que no ellos, sino antiguamente. Yo recuerdo ir con mi padre de pequeño por allá arriba. Y en un agujero de la piedra que como es toba y tal, pues había un agujero y mirando dice, coño, hay un conejo ahí al fondo. No llegaba el brazo porque eran a lo mejor 2 metros, pero coge una rama, la raja la punta por la mitad, le mete una cuñita, exactamente. Yo en aquellos momentos me flipó, luego sé que lo hacía más gente, claro. Le daban 2 o 3 vueltas y tiraban el conejo. Y mi padre, cuando cazaba mucho, como tenía luego pues compromisos y amistades, ingenieros de lo que era entonces el distrito forestal y demás, y les mandaba caza, perdices, sobre todo perdices, y claro, las esvisceraba
con les metía por el culo una ramita. Sí, efectivamente, les daba 2 vueltas, les sacaba todas las tripas y se las enviaban con sus plumas todo tan arregladitas, ¿sabes? Ver el cielo. Yo cuando viene familia o amigos que pasen aquí la noche, si no hay luna, me los llevo a las afueras donde ya no hay una farola. Es increíble. Cerrar los ojos un ratito para que no tal. Venga, ahora abrirlos y mirar para arriba. Hay gente que no ha visto eso nada más que en el cine. Anoche era una pasada. Es demasiado. Sí, sí. Bueno, entre eso y la berrea que había anoche, que lo se oía aquí. Lo escucharíais, ¿no? Tampoco hemos tenido suerte y ahora lo que vamos a hacer en vez de ir recechando va a ser hacer una espera. Nos vamos a subir aquí a unas rocas y vamos a intentar controlar toda esta parte de aquí adelante, a ver si tenemos más suerte. Bueno, pues hoy parece que tenemos mejores condiciones que ayer porque el viento es muy poquito y espero que los animales cumplan. Estamos en un alto, divisamos mucho terreno y es cuestión de esperar porque visto lo visto el intentar entrarlos es muy difícil. Nos están escuchando y constantemente van transponiendo. Así que nada, una tarde más. Ya. Rafa, el clarete, ven allí. ¿Cuál? El segundo. Ven allí. ¿Cuál? El segundo. ¿Lo ves? Está bien. Ya lo veo, pegado a la derecha. Eso es, sí. Vale. Ya lo he encontrado. No está mal, ¿no? 595. Está en 1,3. Ahí estás. Cero viento, venga. Ha caído, ¿no? Ha caído seco, ¿no? Seco. Sí, coño. Ahora sí. 600 metros, tú. Puta madre, ¿eh? Planchado. Oh, con toda la toferina hasta la tos que tengo y con toda la madre que me parió. Uf. Era bonito, ¿no? Vamos a ver. La hostia. De verdad que solamente por esto, joder. Y con luz, ¿eh? Ya, como debe ser. Qué bien. Qué maravilla, qué bien sienta. Uf. Sí, la tengo yo. Ah, no. Nada, ha sido un lance bonito. Justo se nos iba la luz, como podéis ver, y ha salido berreando
en un clarete de estos de montaña y como estábamos preparados en espera, pues ha sido perfecto y ya podéis ver, ¿no?, el tiro. Se trata de un macho de 3 años o así, más o menos. Es joven, no es un gran macho, pero al final es el lance, o sea, Eso conseguir a casi, bueno, casi no, 600 metros, le faltaban 3 metros. Un tiro así, en un sitio tan cerrado, que solamente te ha dado esta oportunidad de poder tener el lance, al final lo que cuenta aquí son los lomos y la carne. Eso es, que ahora lo sacaremos. Los cuernos abultan mucho ahí en la pared. Y nada, el rifle se ha comportado bien, eso, 600 metros y perfectamente ha respondido, ha caído plano. Fenomenal. Y nada, y es curioso porque tiene puntitos, ¿no?, como si fueran gamo. ¿Y tu primer venado? Y mi primer venado, Una experiencia que no se te va a olvidar nunca, porque eso es. El primer venado siempre lo tenemos como algo Y antes muy les contaba especial. la experiencia del año pasado que no le tiré, Ya. así que este año me he quitado ya la espina en berrea. Pues aquí lo tienes. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Sí, tío.